Bienvenidos a otro video. Hoy vamos a estar haciendo la confección de la blusa con nudo. Necesitamos una tela elastizada. Yo voy a estar utilizando este jersey con spandex. Tengo 1,20 m de tela, así que voy a ir cortándolo por partes. Voy a comenzar cortando la pieza trasera, la coloco en el doblez de la tela para que luego al cortar la pieza salga entera. Como es poca tela, doblé apenas lo suficiente para que me entrara la pieza. Para mantener el hilo de la tela, vamos a tomar como referencia la línea de hilo que marcamos y vamos a medir que siempre tenga la misma distancia con respecto al borde de la tela. Debajo de donde corté la trasera, doblé el ancho lo suficiente para que me entre la manga y también la coloqué en el doblez para poder cortarla completa. Antes de retirar el molde para poder cortar la otra manga, voy a hacer el piquete en el centro de la copa. Voy a cortar la otra manga y a realizarle el piquete también en la copa antes de retirar el molde. Para cortar la delantera voy a doblar nuevamente la tela y a cuidar de tener siempre la misma distancia desde el doblez hacia la línea de hilo. Antes de retirar el molde vamos a cortar los piquetes que habíamos marcado en el escote y en los cortes. Como la delantera la voy a hacer forrada, tengo que cortar nuevamente la pieza delantera y voy a cuidar la línea del hilo con respecto al doblez. Teniendo en cuenta hacia dónde estira la tela, voy a cortar una tira de 2 centímetros de ancho para hacer la terminación del escote trasero. Si no vas a hacer la prenda forrada, te recomiendo que cortes una tira larga para poder hacer las terminaciones de los escotes delanteros. Para evitar problemas de salto de puntada, vamos a utilizar una aguja especial para telas elásticas. Comenzamos con la terminación del escote trasero, colocamos el derecho hacia arriba y tomamos la tira que cortamos con el derecho hacia abajo, es decir, enfrentando derechos, y vamos a coser a medio centímetro del borde. Es importante que vayas tirando un poco del ribete a medida que vas cosiendo para que el escote tome una mejor forma. Ahora estoy utilizando una puntada recta. Ya cosí el ribete, ahora voy a colocar mi pieza con el revés hacia arriba. Y vamos a doblarlo de modo de tapar el margen de costura. Doblamos medio centímetro y luego volvemos a doblar que quede a la vista 1 centímetro de ribete en el revés. Sujeta con alfileres si te queda más fácil para ir a la máquina. Hacemos la terminación del ribete con la costura recta. En este paso deja que la máquina vaya llevando por sí sola la tela y no estires. Así es como queda la terminación del escote. Si no vas a forrar la prenda, haz lo mismo en los escotes delanteros. Ahora pasamos a confeccionar las piezas delanteras. Tengo la izquierda y la derecha, ambas cortadas dobles para hacerlas forradas. Y así, enfrentadas como están con sus forros, derecho contra derecho, voy a coser desde donde inicia el hombro hasta el piquete del escote. Si no la vas a hacer forrada, entonces en esta zona, hasta el piquete, vas a colocar el ribete. Vas a hacer lo mismo del otro lado, la misma terminación desde el hombro hasta el piquete. Para iniciar a coser, tiro un poco de los hilos para que deslice mejor la tela y coso desde el hombro hasta el piquete. Como dijimos, estoy cosiendo la tela principal con el forro, enfrentando derecho contra derecho. Tienes que coser con la puntada recta y sin tirar para evitar ondas. Ya llegué a la zona del piquete, así que aquí con cuidado de no pasarme, voy a coser hasta el piquete y rematar. Así es como queda entonces la costura. De un lado tengo la tela principal y del otro lado tengo el forro. Voy a tomar el margen de costura y llevarlo hacia el forro y realizar un pespunte cerca de la costura de unión.
Esto es una costura de carga y es para evitar que el forro esté apareciendo en el derecho de la prenda. Este pespunte lo hacemos hasta donde habíamos cosido anteriormente, hasta el piquete. No te olvides de repetir este paso en el otro lado de la delantera. Ubicamos los cortes que habíamos hecho en las piezas. Aquí tenemos el costado y allí tenemos la otra parte del costado. Vamos a separar la tela principal del forro y vamos a enfrentar una línea de corte sobre la otra línea de corte. De esta forma. Te muestro en el molde lo que estamos haciendo. Teníamos aquí los cortes que habíamos trazado, el costado, la sisa y aquí seguíamos con el costado. Lo que estamos haciendo ahora es simplemente colocar la parte de arriba sobre la parte de abajo enfrentando los cortes. Lo que vamos a hacer ahora es pasar una costura sobre esa línea de corte hasta llegar al piquete. Nos va a quedar entonces la abertura de 4 centímetros para que luego podamos pasar la otra pieza. Comienzo a coser desde el costado y cuando llegue a los piquetes voy a hacer el remate y parar de coser. Así es como queda la pieza delantera. Cosimos el corte hasta el piquete, dejando la abertura para poder pasar la otra pieza delantera y repetimos el mismo paso en la pieza del forro. Tomamos la otra pieza delantera que hasta el momento solo cosimos la parte del escote y el resto está totalmente abierto y vamos a introducirla en la otra pieza en el orificio que dejamos desde la parte de atrás, la parte de adentro. Luego de introducir la pieza en el orificio ya vamos a poder visualizar el nudo. Tenemos todavía abierto el centro delantero y el otro corte hacia el otro lado. En esta abertura repetimos el paso. Del otro lado vamos a separar la tela exterior del forro para poder enfrentar la parte de arriba con la de abajo. Por un lado vamos a tener que coser el forro con el forro hasta el piquete y la tela principal con la tela principal también hasta el piquete. Ya cosí la otra abertura, tanto en el forro como en la tela principal. Ahora queda cerrar el centro de la prenda. Ahora tomamos una de las partes y separamos la tela principal del forro y la enfrentamos con el otro lado. Vamos a enfrentar tela principal con tela principal y coser desde abajo hasta donde teníamos el piquete o la terminación del ribete. Hacemos lo mismo luego con el forro. Ya tenemos cosido el centro delantero, cosimos la tela principal y también hemos cosido el forro. Tomamos la pieza trasera y la colocamos encima de la pieza delantera, enfrentando derecho contra derecho. Teniendo la trasera sobre la delantera, vamos a traer el forro de la pieza delantera sobre el hombro de atrás, sobre el hombro de la pieza trasera. De esta forma lo envolvemos y la costura va a quedar escondida. Cortamos la esquinita de la costura de la unión del hombro con el escote y de esta forma, cuando le demos la vuelta, vamos a tener
una costura más plana. Ya tenemos cosidos los hombros, colocamos la prenda con el derecho hacia arriba y ahora vamos a coserle las mangas. Ubicamos una manga sobre la prenda, enfrentando el derecho contra derecho y vamos a buscar el piquete que habíamos hecho en el centro de la copa y vamos a hacerlo coincidir con la costura. Le ponemos un alfiler para que no se mueva y ahora tomamos el final de la copa y lo ubicamos con el final de la sisa. Hacemos lo mismo del otro lado y sujetamos con alfileres. Venimos a la máquina a coser, yo estoy cosiendo con una puntada zigzag. Si lo deseas puedes coser con la máquina overlock, pero yo en este caso quise hacerlo con la máquina zigzag para que veas otras posibilidades. Para finalizar vamos a cerrar los costados de las mangas y del cuerpo. Para los dobladillos de las mangas y del cuerpo utilicé la aguja gemela. Tengo un tutorial que grabé hace unos meses en donde te enseño a utilizarla de manera muy fácil. También tengo un tutorial de cómo hacer dobladillo invisible para telas elásticas que te puede servir si no tenés las agujas gemelas. U otra opción sería hacer los dobladillos con la puntada zigzag. Si te gustó este tutorial, te invito a que te suscribas al canal, que dejes un comentario y que lo compartas con tus amigos. Muchas gracias por ver el video.